Hoy de nuevo acá reunidos, viviendo un día más que nos regala el Dios de la vida. Y el día es para eso, para vivir, es para saber ustedes y yo compartir, sepamos sacar lo mejor de este día que Dios nos está regalando, para así vivir un día dichoso, un día lleno de esperanza. Pero para ello necesitamos siempre la ayuda de Dios. Necesitamos siempre que la palabra de Dios nos anime, nos entusiasme, para que enfrentemos la vida con esos ánimos. Podemos escuchar la palabra de este día. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: Habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote la carne y la cubriré de piel. Les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un gran estrépito. Se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les habían saliendo los nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: Esto dice el Señor: Ven espíritu desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que han dicho: nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estábamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y diles: Esto dice el Señor: Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que los confieses los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países de norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado. Sufrían hambre y sed y se le habían agotado la vida. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él clamó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio nos dice que llegaron y unos fariseos le hicieron, estaba Jesús y llegaron unos fariseos también junto con ellos, pues se supieron que Jesús había dejado callado a unos fariseos, a los saduceos, y se acercaron. Uno de ellos, que era doctor de la ley, que sabía lo que había pasado con Jesús, cómo había dejado callado a los fariseos, también había dejado callado a los saduceos, pues este doctor de la ley venía a recuperar el terreno que habían perdido los saduceos, los fariseos, con las preguntas que le había hecho, porque cada pregunta que yo le hacía, como dice en el Evangelio, siempre la hacía buscando la manera de que Jesús respondiera de tal manera que yo lo pudiera señalar, lo pudiera condenar por la respuesta y, ¿por qué no, meterlo preso? Pues bien, llegó un doctor de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba. La pregunta es muy importante, muy interesante la pregunta: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Esa fue la pregunta, como le dije, y como ustedes se dan cuenta, es una pregunta interesante. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le dio una respuesta. Pero la respuesta que le dio Jesús, con esta respuesta que le dio Jesús, si nos pide a nosotros, en 5 líneas, haga un resumen de la Biblia. Jesús ya hizo el resumen de la Biblia en 5 líneas. Esa es el mejor resumen que podemos hacer de la Biblia. Y acá también el Señor está resumiendo en 2 todos los mandamientos. Pues Jesús le dice y le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego le dice el Señor: en estos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. En esos 2 mandamientos se fundan toda la ley de Dios. En esos 2 mandamientos se funda la Biblia. En esos 2 mandamientos se funda lo que el Señor quiere para nosotros, que ustedes y yo vivamos, cumplamos y hagamos acá en la faz de la tierra. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Primero, que ustedes y yo sepamos amar a Dios. ¿De qué manera? Con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra vida. Porque tenemos que amar así al que es nuestro Padre, aquel que es nuestro Creador, aquel que nos da la vida, aquel que nos da todo lo que tenemos, aquel por el cual ustedes y yo le debemos todo. Pero cuando yo digo todo, es absolutamente todo. Por lo tanto, debemos amar al Todopoderoso, como Jesús nos dice la manera como lo debemos amar: con el corazón, con el alma, con la mente y con la vida. Y eso es ser agradecido con el Dios que nos está brindando a nosotros esta vida. Y no solamente nos brinda esta vida, también nos está brindando el cielo, porque quiere que cuando llegue el momento, ustedes y yo estemos con Él en ese lugar donde Pablo dice que ni ojo han visto, ni oído ha escuchado lo que Dios tiene preparado para los hombres, que es el cielo. Aunque también nos ponen alerta para aquellos que no amemos a Dios con el corazón, con el alma, con la mente, con nuestra vida, pues también nos ponen alerta que para aquellos
que no supieron en esta vida amar a Dios, hay un lugar de castigo, donde también el otro lugar que es el cielo de felicidad, este es todo lo contrario, porque nos dice Jesús, donde ni el gusano muere ni el fuego se apaga y todo es un rechinar de dientes. Pero también nos dice Jesús, hay un segundo mandamiento que es amar al prójimo. Amar al prójimo como a sí mismo. Por lo tanto, la ley se funda en el amor. Por eso, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice, Dios es amor. Y también ese Dios que es amor nos pide a nosotros, que ustedes y yo, pues sepamos vivir en la vida el amor y sepamos practicar el amor para con Dios, para con nuestros hermanos. Y para con nuestros hermanos, ¿de qué manera? Siendo siempre delicados con ellos, tratándolos muy sutilmente, de manera educada. Saber extender la mano a aquel que necesita una mano amiga. Saber abrir el corazón a aquel que necesita un corazón abierto. Saber practicar la bondad con aquel o con aquella que necesita en momento dado de la vida, que nosotros seamos bondadosos, es decir, que ustedes y yo sepamos vivir con nuestros hermanos, compartir con ellos, que no seamos los jueces de nuestros hermanos, porque de repente hay muchos de nosotros que queremos ser los jueces de nuestros hermanos, criticar, condenar, señalar, juzgar, y esa tarea solamente le corresponde a Dios, y al único que le corresponde, que a Dios, nos dice Jesús que no vino a condenar, sino todo lo contrario, fue a salvar. Si el juez, que puede hacer lo que quiere, nos dice que no vino a condenar, sino vino a salvar, pues ustedes y yo no nos queda otra cosa que es vivir como hermanos, con nuestros hermanos, y saber brindar el amor. Nos dice San Juan de la Cruz, al final de nuestra vida seremos juzgados desde el amor. Entonces, preguntémonos ustedes y yo, ¿cómo estamos practicando el amor? Porque cuando Jesús resumió los 10 mandamientos, los 3 primeros nos habla de Dios, los 7 últimos nos habla de nuestros hermanos, del prójimo. Pues bien, preguntémonos, ¿cómo estamos nosotros viviendo y practicando ese amor para con Dios y para con nuestros hermanos, para con nuestro prójimo? Porque ahí en el amor está totalmente el fundamento de la palabra de Dios, en el amor. Vamos a finalizar en Madre María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.